muy importante. Obedeciendo aunque no estás entendiendo. Muchas veces nosotros por querer todo traerlo a nuestra lógica, a veces no, la lógica a veces hasta cierto punto es buena, pero muchas veces la lógica con Dios no funciona. Porque lógicamente para que tú te mudes de un lugar a otro, tienes que tener un destino, tienes que tener un lugar señalado hacia donde tú te vas a mover. Hasta cierto punto la lógica funciona, pero a veces con Dios, si nos dejamos llevar por la lógica, puede ser un impedimento para no obedecer a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida o lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y es ahí donde cabe la fe. La fe obedece aun cuando no entiende, aun cuando lo que aparentemente queremos hacer no tiene lógica, no tiene sentido. Y hoy quiero hablar sobre la importancia de obedecer a Dios aunque no estamos entendiendo. Quiero hablar bajo este tema, obedeciendo aunque no estás entendiendo. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Vemos la orden que Dios le da a Abraham en el libro de Génesis capítulo 12, donde Dios lo desafía y Dios le promete bendecirlo, engrandecer su nombre, ser de bendición, que en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero esta promesa que Dios le hace a Abraham, esta promesa viene con desafío. Toda promesa que Dios nos da a nosotros viene con desafíos, viene con obstáculos y con oposiciones donde nuestra fe va a ser probada. Vemos que Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 12, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Dios no le dijo a Abraham que ya le había mostrado el lugar. Dios no le dijo al lugar que ya te mostré o al lugar que te estoy mostrando. No, Dios le dijo al lugar que te mostraré. O sea, Dios le está diciendo, te lo voy a decir más adelante, pero tienes que comenzar a obedecer. Tienes que comenzar a moverte en lo que yo te estoy diciendo. Es sorprendente, me impacta mucho la fe que muestra Abraham desde el principio que Dios lo llama. Porque Dios no le dijo, vete a la tierra que ya te mostré o a la tierra que te estoy mostrando. Mira lo que Dios le dice. Dice, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Dice, a la tierra que te mostraré. O sea, Dios no le había mostrado nada a Abraham. O sea, Dios le está diciendo, te lo voy a mostrar. O sea, todavía Dios no le había mostrado el lugar. Pero Dios a Abraham lo desafía y lo llama a salir de su tierra, de su parentela, a salir del estancamiento. Y muchas veces nosotros nos estancamos. Y de la única forma que podemos salir del estancamiento es creyendo aquello que Dios nos dice. Porque toda promesa que Dios nos da viene con desafío. Cada promesa que logres alcanzar y que Dios te prometió, van a venir oposiciones, van a venir obstáculos donde tu fe va a ser probada, donde tu lógica va a ser probada, donde tendrás que obedecer a Dios aun cuando no entiendes, aun cuando no comprendes, donde la lógica no va a cuadrar con lo que tú quieres entender. Pero si le crees a Dios y crees que todo lo que Él hace y te dice tiene un propósito, lo vamos a obedecer. Hay muchas personas que por causa de no entender a Dios o porque lo que Dios les pide que hagan no cobra sentido, no lo obedecen. Por eso me impacta mucho la fe que tiene Abraham. Porque Abraham es el hombre que se mueve sin Dios darle una evidencia hacia dónde Dios lo va a llevar. Abraham no necesita evidencia para moverse. Abraham no necesita evidencia para decir, te creo, pero muéstrame algo. Abraham no tenía ninguna evidencia, pero se movió basado a la palabra que Dios le dijo. Y ese es el tipo de cristiano que Dios quiere que nosotros seamos, como Abraham. La Biblia dice que todos aquellos que son de la fe son hijos de Abraham. Abraham fue un amigo de Dios. Abraham fue un heredero de la justicia y fue hecho amigo de Dios. Ahora, ¿cómo Abraham llegó a ser amigo de Dios? Abraham tenía fe en Dios. Abraham no necesitaba entender las cosas para obedecerlas. Abraham obedecía cuando no entendía. Abraham no necesitaba mirar para accionar. Abraham primero creía y luego veía. ¿Cuál es el problema de muchos de nosotros? Que nosotros primero queremos ver para creer. Eso fue lo que le pasó a aquel discípulo llamado Tomás, que no creía en la resurrección de Cristo. Cuando sus discípulos le hablan que Cristo había resucitado y que se le había manifestado a ellos, Tomás no creía. Tomás dijo, si no veo, si no metiere mi mano en su costado, mi dedo en su costado, no voy a creer. Entonces, cuando nosotros
somos movidos por la vista, va a haber un obstáculo. No hay cristiano, no hay persona más fracasada que aquella que se mueve por vista, que aquella que espera ver para creer. David era un hombre de fe. En el Salmos 27:13, David dice: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Cuál es el peligro que tendremos como cristianos si nos movemos por vista? Vamos a desmayar, nos vamos a estancar. Amén. Vamos a pensar que ya no hay salida. Vamos a pensar que la realidad del presente que están viendo nuestros ojos es más grande que las promesas o que la palabra que Dios nos dio. Y David dice: hubiera yo desmayado. Mira, es una persona que se mueve por vista, una persona que se mueve por lógica, inmediatamente desmaya. ¿Qué significa desmayar? Una persona que se estanca, que se deprime, pierde la visión. Una persona sin fe es una persona sin visión. Una persona sin fe espiritualmente está ciega, porque su vista está corta, no puede visualizar más allá de la vista humana, sino que vive por la vista de los ojos. Y Abraham y David eran hombres que no se movían por vista, se movían por fe. La Biblia dice en el Salmos, la Biblia dice en 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. En Génesis capítulo 12, versículo 1, Abraham se movió por fe, no se movió por vista. Abraham no tenía evidencia de que lo que Dios le estaba diciendo se iba a cumplir. Abraham no tenía evidencia en estar mirando lo que Dios le estaba diciendo, pero él creyó que quien le estaba dando la promesa era fiel. Y no solo era fiel, era poderoso. La Biblia habla que Abraham creía que Dios era fiel. Número 2, que Dios era poderoso para hacer lo que él prometía. Entonces vemos dos cosas. Una cosa, que alguien sea fiel, y otra cosa, que alguien tenga la capacidad de darte lo que te ha prometido. Y Dios no solamente es fiel, Él tiene la capacidad de hacer y de darte aquello que te promete. Por eso es que Abraham conocía a Dios. Abraham se movía aun cuando las cosas no las entendía. ¿Cuál es el problema de nosotros por la cual muchas veces nos estancamos espiritualmente? Porque queremos ver para luego creer. La Biblia dice que tú y yo no andamos por vista, no andamos por sentidos naturales, nos movemos por la fe. Tus sentidos naturales tienen que ser gobernados y controlados por la fe, por medio de la palabra. Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Tienes que conectar tus oídos a la palabra, porque la palabra es la fuente que te transmite fe en tu corazón. No hay otra forma. Tú no te mueves por vista, tú no te mueves por lógica, tú no te mueves por lo que estás viendo, tú te mueves por lo que estás creyendo de Dios. Por eso Pablo dice: por fe andamos, no por vista. No hay persona más fracasada, aquella que se mueve por vista. Una persona que se mueve por vista hoy está con deseo de continuar y mañana está desanimada. Oye, una persona que se mueve por vista se mueve de acuerdo a las circunstancias que está viendo con sus ojos. Que si las cosas hoy están mal, si mira con sus ojos naturales que todo está mal, se desanima. Entonces tú no tienes que moverte por vista. Tú y yo debemos de movernos por fe. No permitas que el problema que estás viendo con tus ojos te cierre en el corazón para dudar de la palabra de Dios. No permitas que el problema que estás viviendo hoy y que lo estás viendo con tus ojos te haga dudar de las promesas de Dios. Porque Dios no es controlado por las circunstancias ni por el problema que estás viviendo, sino que Él muestra su gloria y su poder en medio de las circunstancias para darnos a entender que para Él no hay nada imposible. El Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El poder de Dios es ilimitado. No puedes limitar a Dios por el problema que estás viendo con tus ojos. No permitas que el problema del presente que estás viendo con tus ojos te cierre el corazón para dudar de lo que Dios puede hacer. Sigue obedeciendo, aunque no estás entendiendo, como Abraham. Abraham no entendía humanamente, pero él siguió obedeciendo. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Cuando tienes fe, vas a ser obediente. La verdadera fe que agrada a Dios es la fe que se obedece. Cuando una persona dice: yo le creo a Dios, esta es la fe que agrada a Dios.
como la fe de Abraham. ¿Cuál era la fe que tenía Abraham? Abraham no solamente decía yo creo. Abraham lo mostraba con su obediencia, accionando que creía a lo que Dios le estaba diciendo. Esta es la fe que agrada a Dios. La fe que agrada a Dios no es una fe que está muerta, no es una fe que está paralizada. La fe que agrada a Dios es una fe que te hace obedecer, es una fe que te pone en movimiento en lo que Dios te dijo. Y Abraham muestra cuál es la fe que nosotros debemos de tener. La fe que agrada a Dios es la fe que se obedece. La fe te lleva a ser obediente. La fe se muestra con obediencia. La fe se muestra con acción. Abraham, después de que Dios le habló que saliera de su tierra, de la casa de su padre, de su parentela, dice la Biblia que lo mostró con hechos. O sea, en otras palabras, Abraham creía que lo que Dios le estaba diciendo se iba a cumplir. Aunque Abraham no entendía, Abraham obedecía. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que muchas veces Dios no tiene que ser comprendido o entendido para ser obedecido. Lo que tú y yo necesitamos, escucha bien, lo que tú y yo necesitamos es aprender a creerle a Dios. Que no te controle la lógica. Que no te controle la lógica, que te controle la fe. No permitas que la lógica te controle. Deja que te controle la fe. Deja que te gobierne la fe. Hay muchas personas que hoy están frustradas porque se están dejando gobernar por la vista. No se están dejando gobernar por la fe. Andar por vista es vivir frustrado, es vivir estancado, es vivir de acuerdo a lo que sientes, es vivir de acuerdo a lo que ves, es vivir de acuerdo, escucha bien, a los sentidos de tu mente y no a través de la palabra, no a través de la fe que produce la palabra de Dios. Y Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Ahora, Dios le promete que lo va a bendecir. Yo quiero decirte que cuando tú obedeces a Dios, aunque no lo entiendes, Dios te va a recompensar. Dios va a recompensar tu fe. Dios va a recompensar tu obediencia. Ahora, mira lo que dice. Y Dios le dice, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré. Te engrandeceré. La primera promesa que Dios le dice a Abraham, le dice, y haré de ti una grande nación. Número 2, te bendeciré. Número 3, te engrandeceré. Número 4, serás bendición. Habían 4 promesas que Dios le está dando a Abraham. Pero para que Abraham mirara el cumplimiento de esas 4 promesas, Abraham tenía que creer, aun cuando no estaba entendiendo. Abraham no tiene evidencia de lo que Dios le está diciendo se va a cumplir, pero él creía que aunque no entendía, aunque no miraba nada de lo que Dios le estaba diciendo, él creía que Dios era poderoso y era fiel para cumplir lo que le estaba diciendo. Toda promesa que Dios te ha dado viene con desafíos. Nunca esperes el cumplimiento de una promesa sin enfrentar desafíos. Y los desafíos más grandes que tú vas a enfrentar es muchas veces en la realidad y en la palabra que Dios te dio. Muchas veces se van a levantar problemas para ver si tú crees más al problema que a lo que Dios te habló. Muchas veces el enemigo va a levantar problemas, va a levantar tempestades para hacerte dudar y hacerte olvidar de lo que Dios te dijo. Luego podemos ver que después de que Abraham obedece, Dios lo comenzó a bendecir. En el libro de Génesis capítulo 15, Dios a Abraham le promete un hijo, escucha bien. En Génesis capítulo 15, Dios a Abraham le promete un hijo, ya que Abraham no tenía hijos, Sara era estéril. Humanamente no era imposible que dieran hijos, mas sin embargo, Dios es un Dios de los imposibles. Que Dios hace algo donde no hay nada. Dios reverdece lo que está seco. Dios le da vida a lo que está muerto. Dios crea propósitos donde no hay propósitos. Dios saca agua del desierto. Dios sin lluvia o con lluvia, Él hace que la tierra seca brote agua. O sea, el poder de Dios no tiene límite. No podemos encajar a Dios en nuestra lógica. No podemos limitar a Dios por nuestros problemas, porque el poder de Dios no tiene límite, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en todos los abismos. El salmista en el Salmo 135 nos muestra que el poder de Dios no tiene límite. El poder de Dios es ilimitado. No limites a Dios.
Tu problema puede ser grande, pero no es más grande que el Dios que tú le sirves. Tu problema te puede detener a ti, pero no va a detener al Dios que tú le sirves. No mires el problema, mira a Dios que es más grande que tu problema. Entre más miras el problema, más pierdes de vista a Dios. Ese es el problema de muchos de nosotros, que nos enfocamos en el problema, y entre tú más te enfocas en el problema, en las circunstancias, en la crisis que estás viviendo hoy, más pierdes de vista a Jesús. Cuando tú te enfocas en el problema, pierdes de vista a Jesús. Entre más te enfocas en el problema, en las circunstancias del presente, más dudas y más pierdes de vista a Jesús, más pierdes tu fe. Pero Abraham es una de las personas que le creía a Dios. Dios le prometió un hijo. Pasaron aproximadamente 25 años. Escucha bien. Génesis capítulo 15 dice que Dios a Abraham le promete un hijo. Pasaron aproximadamente 25 años y Abraham todavía no había visto lo que Dios le había prometido. Y es ahí donde tu fe va a ser probada, en aquello que tú le estás pidiendo a Dios, o en aquello que Dios va a hacer en tu vida, o en aquello que Dios te prometió. Pasaron 25 años en la cual Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar un hijo y que en Isaac, el cual iba a ser, en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, en Isaac. Pasaron aproximadamente 25 años y Abraham no miraba lo que Dios le había prometido. Parecía que lo que Dios le había dicho no se alineaba con la realidad que él estaba viviendo. Y muchas veces Satanás te va a hacer dudar de lo que Dios te prometió. Muchas veces las circunstancias del presente van a parecer que es más grande que la promesa que Dios te dio. Imagínate a Abraham, cuando Dios le dice que le va a dar un hijo. Dios le prometió un hijo a Abraham. Sara era estéril. Imagínate pasar 25 años y lo que Dios le había prometido a Abraham, Abraham no lo estaba mirando. Imagínate que Dios te dijo algo, pero lo que estás viviendo no se alinea con lo que Dios te prometió. Dios le había dicho a Abraham, te daré un hijo. Pero Abraham no estaba viendo lo que Dios le había prometido a pesar de muchos años. Porque toda promesa que Dios nos da va a desafiar nuestra lógica, va a desafiar nuestra vista, va a desafiar tus sentidos, porque nosotros no andamos por vista, no andas por sentidos humanos, tú andas por fe, la fe que produce la palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros andamos por fe, no por vista. A Abraham pasaron 25 años. Solo yo quiero que tú y yo meditemos por un momento. Imagínate que Dios te promete algo, pasaron 20 años y lo que Dios te dijo no se alinea con lo que tú estás viendo. Eso lo vivió Abraham, porque tu fe va a ser desafiada. Cada promesa que Dios nos da viene con obstáculos, viene con desafíos, porque Dios va a probar tu fe. A ver si sigues creyendo en lo que Él te prometió, a pesar de las circunstancias del presente que puedas estar viviendo hoy. No sé qué cosa le estás pidiendo a Dios. No sé qué cosa Dios te prometió. No sé qué cosa Dios va a hacer contigo. Pero estás permitiendo que la realidad que estás viendo con tus ojos hoy te haga dudar de las promesas que Dios te habló. Dios va a probar tu fe y Él va a permitir que vengan circunstancias a ver si tú sigues creyendo a la promesa que Él te habló o a los problemas que aparentemente es más verdad que lo que Él te prometió. Tu fe va a ser probada. Mi fe va a ser probada. Por eso necesitamos aprender a movernos por fe y no por vista. Y de la única forma que vamos a ver el cumplimiento de Dios en aquello que Él nos dijo es cuando tú obedeces a Dios, aun cuando no entiendes. Abraham seguía creyendo y obedeciendo a pesar que no estaba entendiendo. Hoy yo quiero decirte, sigue creyendo, sigue obedeciendo, aunque no estás entendiendo. Aunque Dios no haya respondido a tus oraciones, sigue obedeciendo, sigue creyendo. ¿Tú sabes lo que es fe según la Biblia? La fe según la Biblia es creer a Dios, obedecerlo aun cuando tú no entiendes. Seguir obedeciendo y creyendo cuando lo que tú le estás pidiendo Dios no te lo ha dado, pero como quieras, tú te aferras a Él. Eso es tener fe. Tener fe es obedecer a Dios aun cuando lo que tú le has pedido Dios no te lo ha dado, pero tú decides obedecerle. Ese es tener fe.
Tener fe es seguir creyendo y obedeciendo, aun cuando no estás entendiendo. Por eso es que David decía en el Salmo capítulo 4, versículo 1, David decía: Jehová, escucha mi oración. Cuando estaba en mi angustia, tú me hiciste ensanchar, porque para Dios no hay nada imposible. Él es el único que te da crecimiento, Él es el único que te hace ensanchar, que te hace avanzar en tiempos de angustia. O sea, no podemos limitar a Dios. Los problemas que estás viviendo no son un impedimento para que Dios te bendiga, para que Dios traiga un avance, para que Dios traiga un crecimiento. Los problemas que estás viviendo, para Dios no son un obstáculo, para Él darte un crecimiento, para Él darte un avance. Lo que Dios va a hacer es que te va a probar. Los procesos Dios los permite para probar tu fe, para que aprendas a confiar más en Él, para ver si tú sigues creyendo a Dios a pesar de los problemas que estás viendo en el presente. Por eso David decía: cuando estaba en mi angustia, tú me hiciste ensanchar. David está hablando de ensanchamiento en tiempos de angustia. Eso nos lleva a entender que el poder de Dios no tiene límite. Aún dice David: cuando estaba en mi angustia, tú me hiciste ensanchar. La angustia para Dios, el problema para Dios, no es nada. El problema que tú estás viviendo para Dios no es nada. Él puede manifestar su gloria en medio del problema que estás viviendo. Ahora, Él permite el problema. Escucha bien, Él permite el problema para ver si tú sigues manteniendo tu fe a pesar del problema. A ver si sigues creyendo en Él, en lo que Él te habló, en lo que Él te dijo, o sigues creyendo o vas a debilitarte en el problema que estás mirando. Por eso David habla de ensanchamiento en tiempos. David habla de ensanchamiento en tiempos de angustia. Salmos 4:1. O sea, para Dios no hay nada imposible. Dios es el único que se le ocurre hacerte ensanchar. La palabra ensanchamiento significa traer un avance, traer un crecimiento, traer prosperidad, aún en los momentos difíciles. Eso lo hace Dios. David entendía que el poder de Dios no tiene límite. La angustia no limita a Dios. Tu problema no limita a Dios. Por eso, sigamos obedeciendo, aunque no estás entendiendo como Abraham. Mira lo que dice Romanos capítulo 4. Quiero leerles Romanos capítulo 4 para que podamos ver, visualizar que Abraham obedecía a Dios aun cuando no estaba entendiendo. Que teniendo evidencia para rendirse, él decidió seguirle creyendo a Dios y no a las circunstancias. Por eso es muy importante que nosotros le creamos a Dios. Que no le creamos, gracias, Dios te bendiga, Jenny, gracias. Que no le creamos a las circunstancias, creámosle a Dios. Mira lo que sigue diciendo en el libro de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 18. Mira lo que dice. Romanos 4, 18 dice la palabra del Señor para que tú veas la fe que tenía Abraham. Esta era la fe de Abraham. Y yo quiero que tú captes esta palabra que es muy poderosa. Hoy estamos hablando bajo el tema obedeciendo, aunque no estás entendiendo. Porque en la vida, para que veas el cumplimiento de Dios y para que tengas victoria, van a haber momentos donde tienes que seguirle creyendo a Dios cuando no estás entendiendo. Tu lógica o tu vista van a decir todo lo contrario de lo que Dios te prometió. Pero es ahí donde tú y yo debemos de saber que tú no andas por la vista, por lo que ves. Tú andas por lo que crees de la palabra que salió de la boca de Dios para tu vida. Hay momentos donde vas a tener motivo para rendirte humanamente. Pero como tú no andas por vista, tú andas por fe. Y ese es el tipo de fe que Dios quiere que tengamos, como la fe de Abraham. De hecho, la Biblia dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas o en el libro de Romanos, que todos aquellos que son de la fe son hijos de Abraham por la fe. Porque si hay algo que identifica a Abraham en el Antiguo Testamento, es que Abraham era un hombre de fe. Abraham era un hombre que se movía aunque no entendía. Abraham obedecía aunque no comprendía. Abraham, teniendo motivo para rendirse, seguía creyendo. Ese era Abraham. Y el libro de Romanos capítulo 4 versículo 18 dice la palabra del Señor, dice: Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así, dice, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia.
Y no se debilitó Abraham al considerar su cuerpo, que estaba ya casi como muerto, siendo casi de 100 años, o por la esterilidad de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Qué poderosa palabra, qué poderosos versículos que nos hablan y que resaltan la fe inquebrantable que tenía Abraham. Donde Abraham era una persona que él se movía por fe y no por vista. Ahora, me gusta algo que dice la Biblia, que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. O sea, Abraham le creía a Dios cuando ya no había motivo para creerle a Dios. Probablemente tú tengas motivos para no creerle a Dios. Probablemente tú tengas motivos para decir, para rendirte, para ya no creer aquello que Dios te dijo, para no creer que Dios te puede sacar de la condición que hoy estás viviendo. Probablemente tú tienes motivos para decir, me voy a quedar en esta condición. Pero Abraham era una de las personas que, teniendo motivo para rendirse, para ya no creerle a Dios, dice la Biblia que él se fortalecía en fe, creyendo que Dios era fiel. Y no solo que Dios era fiel, que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Esta es la fe de Abraham. Una fe que no se doblega, que no se quebranta por lo que pueden ver sus ojos. ¿Cuál es el problema de muchos de nosotros? Que andamos por vista y cuando las cosas no las vemos bien, desmayamos. Pero Abraham no era así. Abraham no lo controlaba la vista. Abraham lo controlaba la fe. Si Abraham tenía fe, no había motivo para rendirse. Lo que Abraham miraba no lo controlaba. El corazón de Abraham estaba controlado por la fe. Él le seguía creyendo a Dios cuando ya no había motivo para creerle. Abraham tenía cuatro motivos para rendirse de la promesa que Dios le había dado. En Génesis capítulo 15, Dios le promete un hijo llamado Isaac. Pero cuando conocemos la condición que la Biblia muestra, que Sara era estéril, no podía dar a luz hijos. Y pasaron 25 años para que Abraham mirara lo que Dios le había prometido. Pero en Romanos capítulo 4, del 18 en adelante, nos muestra la fe que tuvo Abraham, que tenía motivo para rendirse, para decir, ya no le voy a creer a Dios. Ya pasaron 20 años, pasaron 23 años, 24 años. ¿Y dónde está el hijo que Dios me prometió? Abraham tenía motivo para dudar, para no creer, porque lo que sus ojos miraban no se alineaba con lo que Dios le había dicho. Porque Dios a veces va a permitir que tu realidad, que la realidad que tú estás viviendo, Dios va a permitir que muchas veces enfrentes problemas para ver si eres vencido por la realidad que están viendo tus ojos o por lo que Él te dijo. Ese es el problema de muchos de nosotros, que somos vencidos por la realidad de los problemas que estamos viviendo, que estamos viendo con nuestros ojos, y nuestro corazón se endurece, nuestro corazón se debilita y pierde la fe. Dejamos de creer a la palabra de Dios y creemos más a la realidad que estamos viendo con los ojos. Pero Abraham no era así. Abraham, la realidad que él estaba viendo no lo vencía, no lo debilitaba. De lo contrario, dice la Biblia que se fortalecía en la fe. Abraham tenía cuatro evidencias para rendirse. Número 1, Sara era estéril. Comencemos con la primera. Abraham tenía motivo para rendirse, para decir, ya no le creo a Dios. Ya pasaron 24 años y no tengo un hijo, lo que Dios me dijo. Número 1, Sara era estéril. Número 2, dice la Biblia que Abraham, ya su cuerpo casi estaba muerto. Su naturaleza para poder engendrar un hijo era imposible. Porque ya Abraham no tenía la fuerza que requería su cuerpo para poder tener la fuerza y la capacidad de engendrar un hijo. Tenía 2 evidencias. Sara era estéril, la primera evidencia para rendirse, para ya no seguirle creyendo a Dios. Número 2, su cuerpo casi estaba muerto. Su naturaleza para poder engendrar a Isaac y tener la fuerza ya era imposible, humanamente. Número 2, dice la Biblia que a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Era imposible, o sea, lógicamente, estoy hablando lógicamente, que Abraham tenía motivo para ya no creerle a Dios. Como probablemente tú tienes motivos, humanamente, en medio de lo que estás viviendo, para ya no creerle a Dios. Pero yo quiero decirte, si Abraham no se rindió, tú tampoco te puedes rendir.
Si Abraham siguió creyendo cuando había motivo para rendirse, tú no te puedes rendir en medio de lo que estás viviendo. No te rindas. Si Abraham, teniendo 4 evidencias para decir ya no te voy a creer, siguió creyendo, tú y yo debemos de seguir creyendo a pesar de que no estamos entendiendo. Porque muchas veces Dios no tiene que ser entendido y comprendido en aquello que nos dice. Dios tiene que ser creído y obedecido. Escucha bien. Muchas veces, si lo quieres procesar todo a tu lógica, te puede impedir de que creas y obedezcas a lo que Dios te dijo. Dios muchas veces no tiene que ser entendido. Dios tiene que ser creído y obedecido, aun cuando no entiendes, aun cuando no comprendes por lo que estás viviendo. Y hay momentos para que puedas llegar a ver las promesas de Dios en tu vida. Hay momentos que tendrás que seguir creyendo, aun cuando no estás entendiendo. Hay momentos donde tienes que seguirle creyendo a Dios, cuando tus ojos están viendo todo lo contrario de lo que Dios te dijo, o de lo que tú quieres que Dios haga en tu casa y en tu familia. Hay momentos donde tu lógica va a ser desafiada. Pero si algo no cuadra con tu lógica humana, créele a Dios por la fe. Porque hasta cierto punto con Dios a veces la lógica funciona, pero a veces Dios sobrepasa la lógica. Porque Dios nos pide que hagamos cosas que no entendemos, que humanamente no cuadran, que humanamente pareciera que no cobra sentido. ¿Qué sentido tiene? Escucha bien, o cómo podíamos pensar que Sara podía tener hijos siendo estéril. Que Sara humanamente, imagínate, yo quiero que tú y yo nos pongamos a pensar. ¿Qué lógica tendría humanamente de que Sara pudiera tener un hijo si era estéril? Número 2, le había cesado la costumbre de las demás mujeres. Ya su periodo, ya había terminado su periodo. O sea, habían 2 motivos para decir, Sara, es imposible que pueda dar a luz un hijo. Es estéril, ya no le baja su periodo. Abraham, su naturaleza casi estaba muerta. Humanamente, lógicamente, era imposible. Pero como Abraham no lo controlaba la lógica, sino la fe de la palabra que había salido de la boca de Dios para su vida, él siguió creyendo, a pesar de que todo lo que estaba viendo era contrario a lo que Dios le había dicho. Y dice la Biblia que Abraham no se debilitó. A pesar de que tenía evidencia para rendirse, no se debilitó. Mira lo que dice el versículo 20. Dice el versículo 19, no se debilitó en la fe. Dice, al considerar su cuerpo que estaba casi como muerto. O sea, Abraham consideraba que no, humanamente Abraham consideraba que no tenía la fuerza para poder engendrar a Isaac porque ya estaba muy anciano. O sea, Abraham consideraba eso. Pero a pesar de que lo consideraba, él sabía que él no se movía por vista. Él se movía por fe. Y en el versículo dice, o por la esterilidad de Sara no se debilitó. Mira lo que dice el versículo 20 de Romanos capítulo 4, hablando de la fe de Abraham, cuando Dios le promete un hijo. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. El 21, mira qué poderoso está. Plenamente Abraham estaba convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. A esto le llamo yo seguir creyendo y obedeciendo aunque no estás entendiendo. A esto le llamo yo tener una fe inquebrantable, una fe que no se doblega por las circunstancias del presente, como la fe de Abraham. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo tengamos. Abraham al final pudo ver su hijo llamado Isaac. Sara dio a luz un hijo fuera de tiempo. Hebreos capítulo 11, versículo 11 dice que por la fe Abraham, siendo estéril y de avanzada edad, dio hijo fuera de tiempo. ¿De qué tiempo? Del tiempo humano como persona. Fuera de tiempo. Fuera